Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien. Me encuentro con la doctora Fiorella Amaro, ya conocida por ustedes por videos que hemos transmitido en vivo. Ella es psiquiatra infantil de la República del Perú. Y bueno, estás tú ahorita en una estancia en México, pero también ambos estamos asistiendo al Congreso Mundial de Psiquiatría, que es la 24ª edición. Estamos ahorita en un café que está cercano al World Trade Center, que es el lugar donde se está llevando a cabo este evento académico. Y bueno, quisimos aprovechar que tuvimos este encuentro para continuar con un tema muy interesante que ya habíamos empezado a abordar acerca de las conductas de riesgo en adolescentes con trastorno límite de la personalidad. Y un tema que había quedado pendiente para discutir era el manejo a través de la terapia dialéctico-conductual, mejor conocida por las siglas, por el término en inglés, DBT, ¿correcto? Bueno, Fiorella, pues gracias por estar aquí en este espacio y qué bueno que pudimos coincidir para tener una charla. A la gente le interesa mucho conocer psiquiatras infantiles en Perú. Perú es el segundo país que más sigue nuestros en vivos y nuestras redes sociales. El primer país obviamente es México, pero Perú está en segundo lugar. Entonces tenemos mucha gente de Perú que nos ve, que está interesada en saber más sobre salud mental infantil. Bueno, pues, ¿qué nos puedes decir sobre este interesante tema, Fiorella? Bueno, en primer lugar, les comento que sí, todo noviembre me encuentro en México realizando una pasantía profesional, ¿no? Y a la vez asistiendo al Congreso, donde hemos coincidido con Mauricio. Y bueno, decidimos realizar la entrevista que estaba pendiente o que quedó pendiente. Bien, como Mauricio mencionó, bueno, el Perú es el segundo país que sigue Caleidoscopio, y eso me parece algo estupendo, porque quiere decir que se le está dando la importancia y la relevancia que la salud mental necesita, ¿no? Más aún en estos tiempos donde hay cambios continuos, donde los diversos sistemas a nivel nacional, internacional, pues producen un impacto en la salud mental, no únicamente del niño, del adolescente, de las familias, ¿no? Y de los adultos. Bien, para recordar un poquito, mencionamos que las conductas de riesgo en el trastorno límite de personalidad, pues la que ocupa en primer lugar tenemos las conductas suicidas y autolesivas, ¿no? Esa es una conducta que va contra la vida, que pone en riesgo la vida. En segundo lugar, tenemos por ejemplo, las conductas que se van convirtiendo en trastornos de la conducta alimentaria o conductas en los desórdenes de la alimentación. Tenemos las conductas sexuales de riesgo, tenemos conductas, por ejemplo, tipo fugas del hogar, ¿no? Salidas sin permisos, no cumplir el horario que nos establecen nuestros padres, ¿no? Otra de las conductas, el consumo de sustancias, alcohol y tabaco incluidos. Y vete, una conducta que a veces no se toma en cuenta, aunque ya hablaste de trastornos alimentarios, que generalmente cuando se habla de trastornos alimentarios nos vamos mucho hacia anorexia o bulimia, ¿no? Por el hecho de que en el trastorno límite de personalidad encontramos más población femenina, ¿no? Pero también lo cierto es que pueden tener trastorno por atracón. De hecho, en el DSM-5, cuando da ejemplos de conductas impulsivas, pone los atracones, ¿no? Como una manera en que la conducta se va a manifestar, ¿no? Dentro de ese espectro de conductas impulsivas que pueden tener estas pacientes. Y que bueno, también por definición, en el trastorno límite de personalidad, los criterios incluyen las autolesiones. Entonces ya de entrada, por el hecho de que forme parte del cuadro clásico, pues ya podemos decir que un adolescente con trastorno límite de personalidad ya representa un riesgo para sí mismo y un reto para la familia, para la comunidad, para el propio médico. Así es. Un rasgo clínico importante para considerar una desregulación emocional y configurar un TLP es las múltiples comorbilidades y el fracaso al tratamiento continuo, ¿no? A las intervenciones continuas. Y lo que pasa es que también en estas chicas o en esta población
con desregulación y TLP tienen una escasa adherencia a los tratamientos. Y no únicamente hablamos del tratamiento farmacológico, sino también hablamos del abordaje terapéutico. Son chicas y chicos, ¿no?, que ya tienen una larga data de haber recibido diversas intervenciones, ¿no?, y donde no hay resultados que permitan un mayor funcionamiento, ¿no? Entonces, son básicamente los múltiples problemas. En la DBT le llamamos problemas que reducen la calidad de vida, ¿no?, en los cuales estas chicas y chicos se encuentran. Y muchos de estos problemas son la base o la causa de las conductas autolesivas y suicidas. Se ve que problemas o desórdenes de alimentación pues puede conllevar y está muy enlazado a problemas afectivos, a cuadros depresivos, a cuadros de ansiedad, ¿no? Igualmente, conductas sexuales de riesgo, ¿no?, que me ponen en riesgo de tener un ciberbullying o de entrar en contacto con personas, llámese que pueden estar produciendo algún tipo de pederastas o con estas organizaciones, ¿no?, que pueden producir algún tipo de acoso o agresión sexual a través de redes sociales. Entonces, entrar en contacto con esta gente, ¿no?, también me va a llevar luego a cuadros afectivos, ¿no?, a cuadros depresivos, a cuadros de ansiedad, a problemas de alimentación. Igualmente, se habla mucho de patología dual. Entonces, si empiezo a tener como un problema el consumo de alcohol, de tabaco, de sustancias, eso me genera más riesgo para a la vez se acentúe más la desregulación emocional y a la vez me lleve a cuadros depresivos, de ansiedad, ¿me entiendes? Entonces, estas múltiples comorbilidades o conductas de riesgo, pues definitivamente sí tienen que ser abordadas y son abordadas. Mira, y es aquí donde entra el tema de hoy, que es el abordaje desde la DBT de estas conductas problemáticas, ¿no?, donde en la DBT manejamos una ficha de registro diario, así se llama, donde colocamos las conductas problema que están afectando en mayor intensidad la calidad de vida de estas adolescentes. Conductas problema que a la vez conllevan a que puedan estar desencadenando conductas suicidas y autolesivas. Porque es ahí que cuando están estas conductas problema, ellas usan estas conductas para regular sus afectos. Sí. ¿No? Definitivamente no es la manera más saludable, no es la forma adecuada para manejarlo, sin embargo las usan para eso, ¿no? Y entonces en DBT, por ello es que manejamos estos 5 módulos que he mencionado en algún momento, que son los módulos de conciencia plena, los módulos de efectividad interpersonal, módulos de regulación emocional, módulos de tolerancia al malestar, para manejar estas conductas problema. Entonces, si yo trabajo habilidades de conciencia plena y atención plena, entonces eso me ayuda a reducir, por ejemplo, mi impulsividad, ¿no? Me ayuda a estar en el presente, a poder tener más tiempos de tolerancia, ¿no? De no desear las cosas con inmediatez, ¿no? Si yo aprendo a manejar las habilidades de efectividad interpersonal, entonces también me da, en la DBT se habla de la mente sabia, ¿no? Mente sabia para poder elegir grupos sociales, redes sociales, grupo de amigos saludables con los que yo pueda crecer, con los que pueda lograr mis objetivos, lograr mis metas, ¿no? Con mente sabia.
¿no? Y entonces de esa parte me va a permitir elegir a mis pares, pero pares que me conviene tener cerca, ¿no? Y a qué personas pues no me conviene tenerlas como mejores amigos, ¿no? Como por ejemplo el consumo de sustancias. O sea, muy bien, no significa que porque tengo un amigo, una amiga que consume, yo voy a consumir, pero sí aumenta mi riesgo. O sea, es un factor de riesgo que yo tenga este grupo de amigos que consumen. Y más aún si en algún momento lo hice, me pone más en riesgo. De hecho, a veces se da el fenómeno que a inicios del siglo pasado se le llamaba, ya no se usa ese término, la histeria colectiva, en el sentido de cómo un grupo de personas podían tener este contagio en torno a síntomas o manifestaciones mentales, ¿no? Y a mí sí me ha tocado ver que a veces en compañeros de un salón de clases de repente empiezan a darse las conductas autolesivas, se empiezan a mimetizar los chicos, entonces ves que la atmósfera está impregnada de esa tendencia a la autolesión. Y que claro, obviamente el adolescente que llega hasta ahí no es de que, bueno, es que yo estoy en un salón de clases donde todos se autolesionan, me voy a autolesionar. No, ya pues el chico que va a incurrir en autolesiones pues ya lleva una historia de vulnerabilidad que lo hace más susceptible a entrar dentro de este fenómeno. Incluso una mamá me platicó hace tiempo que una maestra entró a un salón y les dijo a los alumnos: quiero que levante la mano los que nunca se han autolesionado, y eran muy pocos, la inmensa mayoría habían incurrido en autolesiones. Entonces, pues aquí hay dos cosas: una, recordar que de entrada los niños y adolescentes, por la sola condición de su edad, son población vulnerable, que requiere un mayor apoyo y supervisión de los adultos. Y dos, si además se está dando un trastorno mental, más específicamente un trastorno límite de la personalidad, pues eso requiere que padres, maestros, los servicios de salud estén más atentos a todas estas conductas de riesgo, más aún si en la comunidad se están dando esos fenómenos. Así es. Y algo importante también tener presente es que la adolescencia de por sí es un periodo en los que los adolescentes buscan afirmar su identidad, están en búsqueda de su autonomía, también tienen este pensamiento de omnipotencia, que pueden manejarlo todo, que ellos pueden hacerlo todo y no tener ninguna consecuencia. O sea, también es propio del pensamiento adolescente, ¿no? Y que los padres tenemos que encaminar eso. ¿Por qué? Porque como lo que mencionas, ¿no? Ante la búsqueda de esa identidad o de un grupo de pertenencia, porque para ellos es muy importante su grupo social, su grupo de amigos, ser aceptados o pertenecer a un grupo, es muy importante. Entonces es ahí donde se me pone en riesgo de poder elegir, ¿no? Elegir amigos y amigas de riesgo, ¿no? Más aún, se ha observado donde el maltrato infantil en muchos chicos, chicas, claro, definitivamente lleva a también que hayan tenido ideas suicidas, pensamientos suicidas, que me hace más vulnerable a tener conductas autolesivas. Y si yo tengo alguna amiga, algún amigo, mejor amiga, que está teniendo serias y delicadas problemas de maltrato infantil, negligencia infantil, y que esté cayendo en esas conductas, también a mí me coloca en riesgo de que ante una situación que yo no pueda manejar con mi vulnerabilidad propia, de tener una desregulación o el TLP, pues a que yo también haga esto con el fin de regular mis emociones, regular mi dolor, regular mi sufrimiento, ¿me entiendes? Entonces es ahí donde qué factores, ¿no?, de mi entorno social me hacen vulnerable a ello, ¿no? Incluso amigas, amigos con conductas sexuales de riesgo, porque es así. Muchas chicas y chicos han ingresado a conductas sexuales de riesgo por el entorno, por los amigos, las amigas que les invitaron de repente a entrar en contacto a determinada red social o con determinadas personas, y fui víctima de algún tipo de violencia sexual.
a través del contacto de amigas y amigos. En mi práctica clínica lo he podido observar, ¿no? Igual en los trastornos de conducta alimentaria, yo puedo de repente, es cierto, no configurar una bulimia, una anorexia nerviosa, pero sí están habiendo desórdenes de mi alimentación que a la vez me hacen más vulnerable así llegar a configurar un cuadro como tal o como trastorno por atracón. El hecho de que en la desregulación emocional y el TRP hay un nivel de impulsividad, ¿no? De impulsividad, entonces claro, está más asociado a bulimia o a trastorno por atracón, y que, como mencioné, ¿no? Yo estoy usando los desórdenes de alimentación también para regular mis afectos, o también para, de repente estoy teniendo algún tipo de pensamiento distorsionado, ¿no? Sobre mi imagen, ¿no? Sobre mi autoconcepto, mi cuerpo, mi rostro, qué sé yo, y empiece a realizar conductas alimentarias desordenadas, ¿no? Y que sí me va a hacer más vulnerable a caer en un cuadro ya de trastorno de la conducta alimentaria. Entonces eso también lo abordamos muy bien en lo que es regulación emocional, porque si yo aprendo las habilidades para modular mis emociones, no digo para evitarlas, ¿no? Sino para modularlas, para regularlas, entonces van a descender la intensidad y la frecuencia, porque el objetivo es descender la intensidad, la frecuencia de mis emociones que me producen desazón, que me producen sufrimiento, que me producen dolor, ¿no? Que me producen malestar, agobio. Aprender a regularlas, entonces no voy a caer, no necesito usar a estas conductas para ello, ¿no? Las habilidades de tolerancia al malestar, que en estos momentos de crisis, que son eventos cortos y manejables, muy bien, en este momento no voy a dar solución al problema que me despertó la crisis, pero en este momento no necesito cometer esa conducta de riesgo, esa autolesión o el intento de suicidio o de repente agredir a otra persona, ¿no? Pero en ese momento, ¿qué conducta necesito para reducir la intensidad de este enojo, de esta cólera, de esta tristeza, y no usar esta conducta problemática? Consumir tabaco, o consumir alcohol, o consumir marihuana, o fugarme de casa, o irme a una fiesta y tener algún tipo de conducta sexual de riesgo, ¿no? Donde a la vez me puede generar otros problemas, porque se va convirtiendo, Mauricio, también en un problema primario que luego me va a llevar a un problema secundario, y así se va haciendo una cadena de problemas que produce mayor desregulación emocional. ¿Me entiendes? Ajá. Entonces, esto es importante en la DBT y como mencioné, lo que marca la diferencia o hace la diferencia con la terapia dialéctica de adultos es que manejamos un quinto módulo que es Sendero del Medio o Camino del Medio, ¿no? Donde aprendemos a manejar las dificultades, las diferencias con mis padres, ¿no? Donde yo también decido comprenderlos y colocarme en su lugar, y los padres también deciden ponerse en el lugar del adolescente, ¿no? Y intentar comprenderlo. Y entonces ahí también llegamos a una mente sabia, a una dialéctica, ¿no? Manejamos la mejor forma, muy bien, vamos a ver vías de solución donde salimos beneficiados padres e hijos, ¿no? Donde aprendemos la validación. A ver, ¿por qué mi adolescente fugó de casa? ¿Por qué mi adolescente se involucró en tal red social? ¿Por qué publicó tal cosa? ¿No?
por qué decidió de repente agredir a su hermano o a su hermana. Entonces, encontrar, validar eso, ¿no? Y poder manejarlo de la mejor forma, ¿no? En lugar de seguir cayendo y hundiéndonos en conflictos, en discusiones, en agresiones, en invalidación, ¿no? Entonces eso también trabajamos en el quinto módulo de Sendero del Medio. Que también ahí es algo interesante porque nos muestra que la DBT no es forzosamente una terapia individual, se trabaja con las figuras parentales, con la familia, ¿no? Trabaja con las diadas y eso también pues aporta un valor significativo a la intervención, porque enfocarte nada más en el niño o en el adolescente sin intervenir a nivel de los padres, pues es muy probable que no te dé resultados consistentes. ¿Por ¿no? qué? Porque mira, uno de los puntos claves que genera desregulación emocional es la invalidación. ¿Y dónde es que somos invalidados? Pues en el hogar, en la familia, o en el colegio, en la escuela, o en mis grupos sociales, ¿no? En mi grupo de amigos. O sea, son los diferentes contextos sociales donde somos invalidados, ¿no? Entonces, abordar tanto a los padres, a la familia, donde no únicamente aprendan habilidades la adolescente o el adolescente, sino también los padres y la familia. Y mira qué curioso, porque tú eres terapeuta familiar y comprendes también el impacto que tiene de cuando uno aprende a manejar no únicamente al paciente, sino a la familia, ¿no? Entonces también se convierte en una familia más contenedora, que brinda mayor soporte, donde también aprendemos a regular nuestras emociones todos. Porque, ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces en estas crisis de agresividad o en el maltrato infantil, ¿no? Lo que pasa es que no están regulando las emociones tampoco los padres ni la familia, ¿no? Entonces, es ahí donde lo hacemos. Y mira que también al abordar el grupo de entrenamiento donde están los adolescentes y sus padres, ¿no? Entonces, mira, también estamos trabajando con adolescente y familia, pero en una terapia conjunta, ¿no? Y ese es el modelo multifamiliar, por ejemplo, que también de alguna manera tiene su base teórica en la terapia de familia, ¿no? Entonces es así que en la terapia dialéctica abordamos las tres bases teóricas del conductismo, ¿no? La base de la conciencia plena o del Zen. Y yo diría que también estamos aplicando estas bases de la terapia familiar, que es la sistémica, ¿cierto? O sea, y es por eso que creo que vemos resultados positivos. Bueno, pues se nos terminó el tiempo, Fiorella. Muchas gracias por esta charla que teníamos pendiente y que siempre es de mucho interés para las personas que nos siguen, y esperamos que próximamente podamos seguir teniendo más entrevistas, más contenidos sobre la salud mental. Y abordando también otros temas de la salud mental del niño y adolescente, ¿no? Okay. Bueno, pues desde México les mandamos un saludo a todos, sobre todo a los que están en la República del Perú, que nos siguen mucho, y pues estén al pendiente de lo que seguimos publicando. Cuídense mucho. Abrazos. Abrazo. Adiós.